Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy lo que vamos a revisar es estabilidad de taludes. En cuanto a estabilidad de taludes, hay diversos métodos también para poder realizar el cálculo. Los métodos que vamos a revisar el día de hoy son Fellenius y Bishop, que son los métodos que se evalúan normalmente en el curso, en el examen final. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios. Uno de ellos tiene una superficie de deslizamiento, una superficie de falla plana, y la otra de ellas es una superficie circular. Entonces vamos a ver cómo se analizan estos dos casos. Si nos da tiempo, vamos a también revisar el ejercicio que se evaluó el ciclo pasado en el examen final. Si no, veremos ese ejercicio como repaso en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos o evaluamos la estabilidad de un talud, hay que tener en cuenta el concepto del factor de seguridad, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a evaluar es la condición de estabilidad que tiene este talud. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar, al momento de evaluar el factor de seguridad, vamos a hablar de fuerzas resistentes y vamos a hablar de fuerzas actuantes, ¿sí? Entonces, ese concepto hay que tenerlo claro porque es el mismo concepto que se va a aplicar para todos los cálculos de factor de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto en la última clase muro de contención. Hemos visto en la última clase muros de contención y hemos visto que también para los muros de contención realizamos tres evaluaciones o tres verificaciones, ¿no? Revisamos la verificación por deslizamiento, la verificación por volteo y la verificación por capacidad de carga. Y hemos visto, ¿no? Hemos visto que en general, cuando nosotros analizamos el factor de seguridad, este factor de seguridad es igual a las fuerzas resistentes, ¿no? Fuerzas resistentes entre las fuerzas actuantes, ¿sí? Entonces, lo mismo va a aplicar en este caso. También podríamos evaluarlo en función a los momentos, ¿no? Momentos resistentes entre momentos actuantes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar en los taludes, ¿no? Nosotros en el talud lo que evaluamos es justamente su estabilidad. Lo que ocurre en un talud es que se va a producir un deslizamiento de una masa de suelo y para ello se va a generar una superficie de falla. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos acá un talud, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos acá tenemos un talud, ¿no? Y este talud va a tener una superficie de falla, ¿no? Va a tener una superficie de falla y lo que va a ocurrir es que todo este suelo se va a deslizar, ¿verdad? Todo este suelo se va a deslizar. Entonces, al producirse el deslizamiento, vamos a tener fuerzas que actúan a favor del deslizamiento, ¿no? Que vienen a ser nuestras fuerzas actuantes o esfuerzos actuantes. Y también vamos a tener fuerzas que van a ser nuestras fuerzas resistentes o esfuerzos resistentes, ¿no? Que vendría a ser esto nuestra resistencia al corte. ¿Cómo se calculaba la resistencia al corte, chicos? ¿Cuál era nuestra ecuación de la resistencia al corte? ¿Cómo calculábamos esa resistencia al corte? ¿Recuerdan cómo se evaluaba la resistencia al corte?
con la ecuación de Moore, ¿ya? Pero ¿cómo se determinaba esta ecuación? Recuerden que Moore es un método, ¿no? Nuestra resistencia al corte es la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta al final que nosotros vamos a analizar las fuerzas actuantes. Y estas fuerzas actuantes, ¿de qué va a depender, chicos? ¿Quiénes nos van a producir estas fuerzas actuantes? ¿Debido a qué se van a producir estas fuerzas actuantes? Debido al peso del suelo que tenemos justamente acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar. Ya conocemos cuál es la fuerza resistente, ¿sí? La fuerza resistente, y lo que vamos a hacer, lo que vamos a evaluar son estas fuerzas actuantes, ¿sí? Entonces, hay que tener claro el concepto del factor de seguridad, fuerzas resistentes y fuerzas actuantes. Ahora, nosotros tenemos dos condiciones para poder evaluar el factor de seguridad. ¿Cuáles son estas dos condiciones? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos sismo? ¿Qué condición estamos evaluando en ese caso? Ya, vamos a evaluar la falla, pero nosotros tenemos dos condiciones. Voy a colocarlo acá, ¿sí? La primera condición es cuando calculamos el factor de seguridad en condiciones estáticas, y cuando tenemos sismo, ¿cómo se llama esa condición, chicos? Pseudoestática, ¿verdad? Pseudoestática, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder evaluar la estabilidad de este talud, ¿sí? En dos condiciones. Condiciones estáticas y condiciones pseudoestáticas, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos condiciones? ¿Dónde influiría en cuál de estas dos fuerzas influiría el sismo? ¿En las fuerzas resistentes o en las fuerzas actuantes? La fuerza del sismo actuaría, chicos, como una fuerza resistente o como una fuerza actuante. Como una fuerza actuante, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta, vamos a resolver ahora justamente el ejercicio y vamos a ver cómo es que esto influye en las fuerzas actuantes, ¿sí? El cálculo del factor de la fuerza sísmica en realidad es bastante sencilla, se van a dar cuenta que es bastante sencilla y que allí no hay mayor complejidad, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro, fuerzas actuantes y la resistencia al corte, ¿de acuerdo? Fuerzas actuantes y la resistencia al corte. Entonces vamos a pasar a ver el primer ejercicio. A ver, acá yo les he puesto esta lámina, ¿sí? Donde está la ecuación general con la cual nosotros vamos a trabajar. Si se dan cuenta, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver que vamos a necesitar calcular el peso, ¿no? Porque justamente como decían sus compañeros, vamos a analizar las fuerzas actuantes, ¿no? En las cuales tiene influencia el peso del suelo, ¿verdad?
porque justamente el peso propio del suelo va a hacer que ese suelo falle. Vamos a tener que calcular un ángulo alfa, ahora vamos a ver por qué. Vamos a tener que calcular la normal. Recuerden que para el cálculo de la normal es importante, ¿sí? Para el cálculo de la normal es importante tener en cuenta el nivel freático cuando se dé el caso, ¿sí? Vamos a también calcular, si se dan cuenta, acá tenemos el factor de seguridad, tenemos la cohesión por la longitud de la superficie de falla, más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? ¿Y qué cosa tenemos acá en la parte superior? La resistencia al corte, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a ver que al final el W seno de alfa es nuestra fuerza actuante debido al peso propio del suelo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y el ejercicio dice lo siguiente. Calcular el factor de seguridad. Sí, Jean-Pierre. Sí, siempre viene diseñar un muro, chicos. Eso es pregunta fija. Siempre viene un muro, siempre viene un talud. Muro, ya saben, chicos, que ha venido en todos los exámenes. En casi todos los exámenes. En el 99% de los exámenes siempre ha venido un muro. Así que esa tiene que ser la pregunta en la cual ustedes tienen que asegurarse. Y talud también se van a dar cuenta que no es para nada complicado, ¿sí? Sí, también viene pilotes. Viene pilotes. Algunas veces sí, algunas veces no. Pero lo que siempre viene es muro y taludes. Licuefacción, por ejemplo, lo que he visto que se ha evaluado en otra práctica de sus compañeros del CI 66, es que les han colocado una pregunta en licuefacción, pero les han pedido realizar el análisis a una profundidad específica, o sea, el cálculo de una sola línea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, chicos, qué dice el siguiente ejercicio. Nos pide realizar el cálculo del factor de seguridad del talud que se indica en la figura 1 y nos dice si se sabe que la superficie potencial de deslizamiento se da a través del plano AC. ¿No? Entonces, lo que nos está diciendo es que sobre este plano se va a dar la falla o el deslizamiento del suelo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la masa de suelo que va a producir el deslizamiento? Todo esto que está acá, ¿no? Toda esta masa que está por encima del plano AC, ¿verdad? Toda esta masa de suelo, sí, sí nos dan el plano de falla, Aldair. Sí nos tienen que dar el plano de falla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a analizar justamente todo este suelo que se va a deslizar. Y este suelo, ¿no? Este suelo va a producir una fuerza actuante, ¿verdad? Va a producir una fuerza actuante. Y también, por las características propias del suelo, vamos a tener una fuerza resistente, ¿verdad? Una fuerza resistente.
características conocemos para la fuerza resistente? La cohesión, el peso unitario y el ángulo de fricción. Ahora, para analizar este suelo que se va a desplazar o que se va a deslizar, vamos a aplicar la técnica de las dovelas. ¿En qué consiste la técnica de las dovelas? ¿Qué cosa es la técnica de las dovelas, chicos? Justamente consiste en dividir, ¿no?, esta masa de suelo, esta área que tenemos, como dicen sus compañeros, en pequeños fragmentos, en pequeñas tajadas, en pequeñas rebanadas, ¿no? Vamos a dividir este suelo, ¿no?, que se va a deslizar o que potencialmente se va a deslizar, porque así se le dice, es el suelo es el suelo que tiene un potencial de deslizamiento, ¿verdad? Lo vamos a dividir en secciones iguales, ¿sí? En secciones iguales, o en fragmentos, o como dicen sus compañeros, en tajadas, rebanadas. Pueden ponerle el nombre que deseen. En algunos ejercicios también ustedes van a ver que a las dovelas los llaman fajas, ¿sí? Eso ya es una connotación nada más. Entonces vamos a aplicar la técnica de las dovelas. Quiere decir, ¿no? Quiere decir que nosotros a esta masa de suelo lo vamos a dividir en áreas iguales. Pero en áreas iguales, ¿a qué sentido? ¿No? ¿Qué es lo que va a tener en común estas secciones? Lo que vamos a tener en común para estas secciones es el ancho de la dovela, ¿sí? Es el ancho de la dovela. Por ejemplo, nosotros tenemos acá esta sección. Voy a sacarlo por acá, ¿sí? Nosotros tenemos acá el ancho de esta sección. Sabemos, ¿no? Sabemos que acá tenemos la altura del talud, ¿sí? Sabemos que toda esta altura es 5 metros, ¿sí? Fíjense que nos están dando el ángulo, ¿no? El ángulo de 45 grados, que es el ángulo del plano de falla, ¿verdad? ¿Sí? Y también nos dan el ángulo que forma el talud, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la técnica de la dovela? Yo voy a tomar toda esta área que tengo acá, vamos a ponerle la misma connotación de letras, A, B y C, ¿sí? Voy a tomar esta misma área y la voy a fraccionar en pequeñas rebanadas, dovelas, fajas, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo que conocer es toda esta distancia, desde A hasta C, ¿sí? Porque lo que va a tener en común la dovela es el ancho. ¿A qué se refiere el ancho? El ancho va a ser todo esto de acá. ¿Sí? El ancho va a ser todo esto de acá. Este ancho que tenemos acá, lo vamos a dividir en partes iguales. Entonces, nosotros podemos conocer este ancho porque justamente teníamos la altura, ¿no? 5 metros. Conocemos el ángulo del plano de falla, ¿no? Que me va a dar toda esta distancia de acá. Ahí aplicamos nada más un poquito de trigonometría y sabemos que este lado también es 5 metros. ¿Y cuál es la necesidad de partir en estas dovelas, chicos? ¿Por qué creen que hacemos este fraccionamiento de las dovelas?
Ustedes podrían analizar toda esta área en un solo cálculo, ¿verdad? Porque no es complicado al ser una figura recta, ¿cierto? Ustedes podrían calcular el área que tenemos acá, sin ningún problema. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando este plano de falla no es recto, sino es de la siguiente forma? ¿Qué ocurre cuando tenemos un plano de falla que no es una superficie plana, sino es una superficie circular? ¿Cómo hacemos para conocer el área? ¿Cómo hacemos para conocer el área, chicos, cuando tenemos una superficie de falla circular? Es más, ¿qué ocurre en realidad en la vida real? ¿Qué ocurre en la vida real? ¿Nuestra superficie de falla es así circular? ¿O esa superficie de falla puede tener diferentes formas? Es irregular, ¿verdad? Justamente por eso nosotros, cuando vamos a calcular la estabilidad de taludes, utilizamos un modelo matemático, ¿no? Que lo que hace en la mayoría de casos es utilizar un modelo matemático que tiene un modelo matemático infinito, ¿no? ¿Y qué hace el modelo matemático infinito? Lo que hace es analizar como pequeñas partículas, ¿verdad? Entonces, mientras el análisis sea más minucioso, ¿no? Vamos a tener una mejor aproximación o cálculo de nuestro factor de seguridad, ¿no? Imagínense realizar este análisis tan minucioso en el examen. Imagínense cuántas veces tendrían que hacer su cálculo, ¿no? Entonces, por eso es que en la práctica o en las clases prácticas o en la universidad, lo que se hace es utilizar la técnica de la dovela para justamente hacer este análisis de seccionamiento. Si tenemos 5 metros, podríamos seccionarlo en dovelas que tienen 1 metro de ancho, ¿no? O hasta podríamos seccionarlo en dovelas que tienen 1.25 metros de ancho para seccionarlo en 4 partes, o podrían seccionarlo en más partes de 0.5 metros. ¿Sí? Mientras más seccionen ustedes el ancho, el ancho que van a analizar de la superficie de falla, probablemente van a tener una mayor precisión en el cálculo del factor de seguridad. ¿Sí? Entonces, por eso es que justamente cuando nosotros tenemos una superficie de falla que asumimos que es circular, es mucho mejor cuando tenemos una mayor cantidad de dovelas, ¿sí? En un plano de falla horizontal o recto, al tener esta superficie de falla, ¿no? Si se dan cuenta acá esta superficie de falla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener diferentes planos de inclinación, miren. Acá va a tener uno, ¿no? Acá va a tener otro. Acá si yo vengo más acá voy a tener otro ángulo de inclinación. Por acá tendré otro ángulo, por acá otro ángulo, por acá otro ángulo, por acá otro ángulo, ¿no? Y voy a tener diferentes ángulos de inclinación para cada dovela o para cada análisis que yo realice, ¿no? Por el contrario, en una superficie plana, así yo lo seccione en 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovelas, voy a seguir teniendo el mismo plano de inclinación, ¿verdad? Porque es una superficie plana, justamente. ¿Sí? Pero igual vamos a hacer el ejemplo como si hubiéramos seccionado en 4 dovelas, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a suponer, ¿sí? Yo lo he calculado de esa forma, igual ustedes pueden probar haciendo otro seccionamiento. Vamos a suponer que esto tiene 5 metros, ¿no?
y que lo he seccionado en 4 dovelas. Voy a colocar acá 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener en común cada dovela? Voy a colocarlo hasta acá, hasta arriba. El mismo ancho, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos estos 5 metros, quiere decir que cada uno de estos va a medir 1.25 metros. ¿Sí? Ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Recuerden siempre que nosotros seguimos analizando el suelo que tiene un potencial muy alto de deslizamiento, que es este suelo de arriba, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá el cuadrito, ¿sí? Y los pasos a seguir van a ser los siguientes. ¿Cuántas secciones vamos a tener, chicos? ¿Cuántas áreas vamos a calcular? Sí, vamos a calcular 4, aunque la base es la misma, la altura. ¿A qué te refieres, Jean-Pierre, con la altura? No te entiendo muy bien. Ah, ojo, ahora vamos a entrar a ese detalle, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ese detalle. Recuerden que lo que a nosotros nos interesa conocer son las áreas que están pintadas de color rojo, ¿sí? Acá, a ver, voy a subir esto un poquito. Igual acá vamos a hacer todo el detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Va a ser lo siguiente. Ya sabemos, ¿no? Ya estamos totalmente seguros que tenemos 4 áreas. Acá tengo el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, ¿sí? Entonces nosotros vamos a calcular esas áreas, ¿sí? Acá voy a colocar sección. Y voy a colocar acá 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es el área 1 que vamos a calcular? El siguiente, ¿no? Acá vamos a tener esto de acá está A, ¿sí? Acá, por ejemplo, le voy a colocar D, ¿no? Acá justamente en este punto vamos a tener D, ¿no? Y lo que estoy dibujando es toda esta sección de acá, ¿sí? Toda esta sección la estoy dibujando acá. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? ¿Qué segmento conocemos de acá? Acá le voy a poner ADE. ¿Qué segmento conocemos? AE, ¿verdad? 1.25. Y también conocemos los ángulos, ¿no? Conocemos los ángulos. Justamente acá tenemos un ángulo de 45 grados y tenemos un ángulo de 60 grados. A lo que nosotros nos interesa conocer es toda esta área que tenemos en la parte superior. Recuerden, ¿sí? El área que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a calcular esa área, ¿sí? Vamos a calcular esa área. Les voy a decir lo que yo he hecho, cómo he hecho el cálculo, pero recuerden que en el caso de hacer el cálculo de manera geométrica, pueden haber diversas formas de realizar ese cálculo, así que no es la única forma, ¿sí? Pero sí tenemos que llegar todos al mismo valor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer estas áreas.
¿Sí? Lo que yo he hecho es el triángulo total, AED, y le he quitado el triángulo AEF, ¿sí? Triángulo total menos el triángulo AEF. Ya ustedes conocen, pueden conocer la altura total, ¿no? Saben que ese FE también es 1.25 porque esto es 45 grados, ¿no? Y con eso ustedes pueden sacar el cálculo del área, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer para este segmento 2, para este segmento 3 y para este segmento 4. Al final lo que ustedes tienen que obtener es cada una de estas áreas. Área 1, ¿sí? Voy a colocarlo acá pintarlo de negro. Lo que van a obtener es este área 1. Luego van a obtener esta área 2 que estoy pintando. Luego van a obtener esta área 3, ¿ok? Y finalmente esta área 4, ¿sí? Entonces nuestro primer dato va a ser el cálculo de las áreas. El primer cálculo es el cálculo de las áreas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a colocar, yo ya voy a colocar los valores, chicos, ¿sí? Para no entretenernos tanto en el cálculo del área. Vamos a calcular el área. Acá les debería salir para la sección 1, 0.572 metros cuadrados, 1.716, 2.206, 0.781, ¿sí? Tenemos las áreas. Luego vamos a poner el dato del peso específico. Recuerden que no necesariamente todo esto tiene que ser un único suelo. Ustedes de repente van a tener diferentes estratos, ¿sí? Puede ser que acá tengan un suelo 1 y acá tengan un suelo 2, ¿sí? Así que tienen que tener en consideración también ello, ¿de acuerdo? En este caso colocamos el peso específico, bueno, es un único suelo, tenemos kilonewton por metro cúbico, el peso específico era 17, 17, 17, 17. Con el peso específico y con el área, ¿qué es lo que vamos a calcular, chicos? ¿Cuál es la fuerza que me va, el esfuerzo, pero cuál es la fuerza que va a hacer que se produzca el deslizamiento? La fricción, el peso del suelo. ¿Qué fuerza va a ser la que va a hacer que se produzca deslizamiento? El peso del suelo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que calcular es el peso del suelo, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el peso del suelo, que es kilonewton por metro, ¿verdad? Acá hacemos simplemente la multiplicación, ¿sí? Acá le voy a poner 1, 2 y 3. Recuerden que 3 es 1 por 2, ¿sí? Vamos a tener acá 9.724, 29.172, 37.502 y 13.277. Y ahora acá sí ya se vienen los cálculos que vamos a realizar. Voy a colocar en la parte superior, ¿sí? Voy a colocar en la parte superior. Para el cálculo del factor de seguridad, necesitamos conocer nuestra fuerza resistente. ¿Quién era nuestra fuerza resistente, chicos? La resistencia al corte, ¿verdad? Vamos a tener la cohesión, ¿sí? La cohesión. En este caso, recuerden que no estamos analizando
en un solo punto, sino estamos analizando a lo largo de toda la superficie de falla, ¿verdad? Entonces, esta cohesión se va a tener que multiplicar por la longitud, ¿sí? Por la longitud de la superficie de falla. Igual, si analizamos una superficie de falla circular, se multiplicará por la longitud de arco, superficie de falla, ¿sí? Más que cosa, el esfuerzo normal, ¿cómo se calcularía el esfuerzo normal, chicos, o la normal? A ver, si nosotros analizamos acá en un pedacito, la dovela 1, a ver, déjenme revisar un segundo, chicos. A ver, déjenme validar ese número. Tenemos tangente de 60. Base por altura 2.165 entre 2. 1.35, 1.25. Recuerden, chicos, lo que tú estás calculando, Jean-Pierre, me parece que estás calculando el área de acá de abajo. Pero recuerden que nosotros estamos calculando el área de la superficie, el área del suelo que se va a deslizar, que es lo de arriba. ¿Sí? (0.78125) te sale cuando multiplicas 1.25 por 1.25 entre 2, que es esta área chiquita de abajo. A ver, verifica bien el cálculo, Jean-Pierre, porfa. El ángulo es 45 grados, chicos, ¿ah? 60 grados. El área 3 debe ser por algún tema de algún decimal, chicos. En el caso del valor que le sale a Kevin. ¿Sí? Igual verifican los cálculos, igual en las siguientes láminas yo les estoy dejando lo que yo he calculado. Igual si por ahí hay un error de cálculo, lo verifica. ¿Sí? Ya, chicos, entonces nos habíamos quedado en esta parte. Cuando nosotros analizamos el esfuerzo normal, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Veamos por acá. Voy a extraer una dovela, ¿sí? Voy a extraer una dovela. En este caso voy a extraer la dovela 1, la voy a colocar acá. ¿Sí? Tenemos la dovela 1.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El peso. ¿Y qué cosa conocemos también, chicos? El ángulo alfa, que es el ángulo de la superficie del plano de falla, ¿verdad? Que es 45 grados. ¿Y qué cosa tendríamos? La normal, ¿no? Como un actuante, como una fuerza, en este caso perpendicular a la superficie del plano de falla. ¿Y cómo se descompondría esa fuerza en función del peso, chicos? ¿Cuáles serían los sentidos? A ver. La normal es, en este caso, W coseno o W seno. A ver, nosotros vamos a tener acá lo siguiente. Recuerden que tenemos nuestra fuerza resistente, ¿no? Que va hacia arriba. Y también vamos a tener una fuerza actuante que va hacia abajo. ¿Verdad? A ver, la fuerza actuante. ¿Cuál sería la fuerza actuante, chicos? Recuerden, chicos, que nuestra fuerza actuante sería W seno de alfa, ¿sí? Y en el caso de la fuerza resistente que estamos analizando, nosotros vamos a tener en la parte superior W coseno de alfa, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción del suelo, ¿sí? Y abajo, que tenemos nuestra fuerza actuante, lo que vamos a tener es W seno de alfa. Entonces, eso es lo que vamos a calcular en este momento. ¿Cuál era la particularidad de este ejercicio? En este ejercicio la cohesión es cero, por lo tanto este primer término se va a anular. W coseno de alfa. Vamos a calcular acá. Y acá vamos a calcular W seno de alfa.
La fuerza actuante es paralela a la normal. ¿A cuál te refieres, Aldair? Es perpendicular la normal. Recuerden que el L es toda la longitud de la superficie de falla. Toda esta longitud de acá. Si tuviéramos una superficie circular, lo podríamos calcular como la longitud del arco, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a ir colocando acá los valores, chicos. Y acá tendríamos... Ahora lo explicamos, Aldair. Ahora, a ver, ahora lo explicamos. A ver, ¿qué es lo que nosotros tendríamos acá en esta dovela? Vamos a descomponerlo de la siguiente forma. Voy a ver dónde puedo dibujarlo un poquito más grande. A ver, lo voy a dibujar acá nada más. Voy a quitar esto un ratito. Y voy a dibujar una dovela en general. Y voy a dibujar una dovela en general.
Sí, sí, Aldair. Chicos, sí se entiende la descomposición, ¿verdad? Recuerden que ustedes van a tener siempre una dovela general que va a tener la siguiente forma. ¿Sí? Acá tenemos el peso. Recuerden que yo estoy tomando este seno a este ángulo alfa, ¿sí? Y cuando ustedes lo descomponen ya tienen que, en este caso, tener acá se va a descomponer el peso hacia abajo, ¿no? Que sería W seno de alfa y hacia acá W coseno de alfa, ¿sí? Y recuerden que la normal, ¿en qué sentido está? También perpendicular al plano, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde justamente nosotros obtenemos que la normal es W coseno de alfa y la fuerza actuante en este caso es, perdón, la normal es W coseno de alfa, es igual a coseno de alfa, ¿no? Por sumatoria acá de fuerzas. Y acá el peso se descompone en una fuerza actuante como W seno de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Recuerden que nosotros estamos analizando todo este talud que se desliza, ¿sí? Analizamos todo el talud que se desliza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que calcular la sumatoria de todos estos pesos o de todas estas normales y la sumatoria de todas estas fuerzas actuantes, ¿sí? A este WC no lo vamos a conocer como T efectivo, ¿sí? Que van a ser todas nuestras fuerzas actuantes. A este doble seno de alfa, nuevamente repito, lo vamos a conocer como tau, perdón, como una fuerza actuante T, y a este W coseno de alfa, recuerden que es nuestra normal, ¿sí? Entonces acá, como dice su compañero, nos va a salir 63.41 y En acá el, también 3.41. Entonces, lo último que nos queda es poder reemplazar cada una de estas sumatorias en nuestro factor de seguridad. Como repetía, la cohesión en este ejercicio es 0, por lo tanto este primer término se elimina. Si tuviera cohesión, recuerden que lo multiplicamos por la longitud de la superficie del plano de falla o por la longitud del arco, ¿sí? Reemplazamos acá 63.41, nuestro factor de seguridad quedaría de la siguiente forma, ¿no? ahí sería por tangente del ángulo de fricción, ¿no? Sí, 63.41 por la tangente del ángulo de fricción que es 32, ¿verdad? Entre la sumatoria de las fuerzas actuantes que también es 63.41. 0.625. ¿Qué podemos opinar sobre este factor de seguridad, chicos? ¿En qué condiciones hemos hecho esta evaluación? ¿Estática o pseudoestática? Este factor de seguridad tiene que ser mayor a ¿cuánto? A ver, seguros que mayor a 1.5. ¿Qué nos dice nuestra teoría para la estabilidad de taludes?
En condición estática o la estabilidad estática tiene que ser mayor a 1.3. Y en el caso de que analicemos la estabilidad pseudoestática, tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Para pasar al otro. Ya, entonces vamos a pasar a ver el siguiente ejercicio. ¿Sí? Igual acá tienen el detalle de la solución. Le he tomado ahí una foto a lo que había hecho en papel. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. En la figura se muestra un talud para el cual se deberá determinar, aplicando el método de Felenius, ¿no? Que es lo que acabamos de ver ahora, el factor de seguridad en términos de esfuerzos efectivos que corresponden al círculo seleccionado. La presión de poro se determinará a partir de la red de flujo del dibujo y las propiedades del suelo se indican a continuación. En este ejercicio, por ejemplo, tenemos una superficie de falla circular, ¿sí? Nos están dando el ángulo A o B, justamente para poder conocer el radio, para poder conocer la longitud de mi arco, de esa circunferencia, ¿no? Y con eso yo voy a poder conocer toda esta longitud de la superficie de falla. ¿Sí? Entonces, con el ángulo hemos calculado esta longitud del arco, 25.23, ¿sí? Nos están dando como dato el radio. Recuerden que acá está el centro, conocemos el radio, 13.9 metros. Nos está dando el peso específico del suelo, 18 kilonewtons por metro cúbico, y también nos está dando la cohesión, el ángulo de fricción, y nos está diciendo que el ancho de la dovela es de 2 metros. Si yo analizo esta dovela, chicos, a ver, voy a colocar acá A, voy a colocar acá B, y voy a colocar acá esta longitud C. ¿Cuál de todas estas letras es mi ancho de dovela? ¿A, B o C? ¿Quién es el ancho de la dovela? ¿Todos estamos de acuerdo que el ancho de la dovela es B, chicos? ¿Sí? Correcto, ¿verdad? Entonces tenemos el ancho de la dovela. ¿Sí? Tenemos el ancho de la dovela. Voy a colocarlo por acá. ¿No? Y lo que vamos a tener es lo siguiente. 2. ¿No? Entonces acá vamos a tener 2 metros. 2 metros. 2 metros, 2 metros. Recuerden, chicos, que es 2 metros, ¿ah? Recuerden que es 2 metros. Acá recuerden que nos están diciendo el ancho de la dovela, ¿sí? El ancho de la dovela es de cada dovela. Ok, ya tenemos el ancho de la dovela. ¿Qué habíamos comentado al inicio?
Al inicio habíamos comentado que cada una de estas dovelas va a tener su propio ángulo de inclinación, ¿verdad? Y lo podemos corroborar en esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de inclinación de esta dovela, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, ¿no? Y vamos a tener acá alfa 9, alfa 8, alfa 7, alfa 6, 1, 2, 3, 4 y alfa 5. ¿Qué ocurre en este ejercicio, chicos? Que no conocemos el ángulo de inclinación de cada una de estas dovelas. Entonces, tenemos que calcular este ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular ese ángulo de inclinación? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Acá nosotros conocemos el centro de la circunferencia, conocemos el radio de la circunferencia, ¿sí? Y tenemos que conocer el ángulo de inclinación de cada una de estas dovelas. ¿Cómo vamos a realizar eso? Recuerden que el centro de la circunferencia para nosotros va a ser con nuestro eje 0.0, ¿sí? 0.0. ¿De qué dovela quieren calcular el ángulo de inclinación, chicos? ¿Con qué dovela hacemos el ejemplo? Vamos a hacer el ejemplo con la dovela. Se van a dar cuenta que el cálculo de la dovela es lo más sencillo que van a poder realizar. Vamos a realizar el cálculo con la dovela 8, que está un poco alejada hacia la derecha. Entonces, voy a analizar el ángulo de inclinación de esta dovela número 8, ¿sí? De esta dovela número 8. Ahora, cuando nosotros realizamos el análisis de la dovela y calculamos el peso de la dovela, ese peso, ¿en qué parte de nuestra dovela actúa? ¿Al extremo derecho, al extremo izquierdo, en el centro? ¿Dónde actúa siempre el peso de la dovela? En el centro, ¿verdad? Cuando nosotros analicemos esta dovela, sabemos que el análisis lo vamos a realizar al centro de la dovela. ¿Sí? Al centro de la dovela. Entonces, cuando nosotros realicemos el cálculo del ángulo, ¿sí? Cuando nosotros realicemos el cálculo del ángulo, también lo vamos a realizar al centro de la dovela. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular ese ángulo? Lo voy a calcular de la siguiente forma. Mi ángulo alfa, en este caso alfa 8, ¿no? Porque estamos calculándolo para la dovela 8, se va a calcular de la siguiente forma. Este ángulo que forma la vertical, ¿no? Del centro, con esta recta que estoy trazando al centro de la dovela, este ángulo va a ser mi ángulo alfa, ¿sí? Porque cuando yo transponga este ángulo alfa, me va a representar el mismo ángulo alfa que tengo acá abajo. ¿Qué datos conocemos nosotros de este ángulo, chicos? ¿Qué datos conocemos? ¿Qué segmentos conocemos? A ver, voy a colocar acá O, voy a colocar C de centro y acá voy a colocar D. ¿Qué segmento es el que nosotros conocemos?
¿Qué segmentos conocemos, chicos? ¿Qué segmentos conocemos de esta figura? Desde O hasta D, ¿qué cosa es? El radio, ¿verdad? Desde O a D conocemos el radio. Y desde C' hasta D, ¿qué cosa sería? ¿Conocemos la base o no conocemos la base? ¿No? Entonces, como dice su compañero Kevin, ¿no? La base sería igual a 8, ¿no? Acá tenemos de centro a centro va a medir también 2 metros, 2 metros, 4 metros, 6 metros y 8 metros, ¿no? Por lo tanto, de C' a D tenemos 8 metros. Sabemos que el radio es 13.9 metros, ¿no? ¿Y cómo calcularíamos el alfa? Por lo tanto, el alfa, o los alfas en general que vamos a calcular, va a ser el arcoseno de X entre R, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros queremos calcular otro alfa, ¿no? Vamos a hacer la misma dinámica. Al centro de la dovela, ¿verdad? Voy a conocer la base y calcularé el nuevo alfa. ¿Sí? Calcularé el nuevo alfa. ¿Quedó claro cómo se calcula el alfa, chicos? ¿Sí? Entonces, si se han dado cuenta, ya hemos visto cómo calcular el alfa, que era lo diferente que podría tener este ejercicio al ser una superficie, al ser una superficie circular. Y el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Qué vamos a tener que calcular para cada una de las dovelas? El peso, ¿verdad? Para cada una de las dovelas vamos a calcular peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, peso 6, ¿no? Peso 7, peso 8, peso 9 y peso 10. Como dice Aldair, cada uno con su alfa y luego todo tiene el mismo procedimiento. Pero a ver, ¿qué otra cosa tenía de diferente acá? Que nos dice que tenemos una red de flujo. Es decir, tenemos nivel freático, ¿sí? Quiere decir que nosotros sobre este suelo va a existir un nivel freático, ¿sí? Va a existir un nivel freático. El nivel freático, ¿dónde va a intervenir, chicos? ¿En qué fuerza? ¿En la fuerza resistente o en la fuerza actuante?
En este caso, miren, voy a hacer este pequeño grafiquito y vamos a ver lo siguiente. Voy a extraer una de estas dovelas, ¿sí? Imagínense que tengo esta dovela. Miren qué va a ocurrir acá. Tengo acá mi dovela, ¿verdad? Para la dovela estamos analizando el peso, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza normal actuando acá, ¿sí? Vamos a tener los esfuerzos del agua, también van a actuar en sentido de la normal, ¿sí? Los esfuerzos del agua también van a actuar en sentido de la normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros descompongamos los esfuerzos del agua? El esfuerzo del agua, ¿qué necesito conocer para poder calcularlo, chicos? ¿Cómo calculamos el esfuerzo del agua? Como el peso específico por la altura del nivel freático, ¿verdad? La poropresión la calculamos de esta forma, el peso específico del agua como la altura del nivel freático. Lo que nosotros vamos a tener que conocer como dato es la altura del agua en cada una de las dovelas, ¿sí? La altura del agua en cada una de las dovelas. Voy a conocer la poropresión, ¿sí? Y para poder conocer esta normal, yo voy a tener que descomponer también en una fuerza, ¿sí? Y esta fuerza se va a descomponer de la siguiente forma. Nosotros conocemos el ancho de la dovela, que es B. Conocemos el ángulo de inclinación que tiene esa dovela. Para poder descomponer este peso, esta poropresión, perdón, del agua, yo quiero saber todo el esfuerzo que se produce en toda la base de la dovela, ¿sí? Quiero conocer todo el esfuerzo que se produce en la base de la dovela. Para ello, yo voy a tener que justamente conocer, ¿no? Cuándo se descompone acá. Si yo quisiera descomponer y conocer el esfuerzo a lo largo de esta base, ¿cómo podríamos descomponer eso en función de B, chicos? Si yo quisiera conocer esta base de acá diagonal, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo, Jean-Pierre? ¿Cómo? ¿Seguros, chicos, que B coseno y seno? Recuerden que estamos diciendo que queremos conocer este ancho, ¿ah?
eso nosotros lo vamos a poder conocer como B secante de alfa, ¿sí? B secante de alfa. Recuerden que coseno y seno son los adyacentes y el del frente, ¿verdad? Pero la hipotenusa nosotros lo tendríamos que calcular como B secante de alfa, ¿sí? Entonces, cuando haya por opresión, ¿sí? Cuando haya por opresión, el esfuerzo normal que nosotros vamos a calcular se va a calcular como W coseno de alfa, ¿sí? W coseno de alfa. En este caso va a ser menos, ¿no? Porque va a ser una fuerza en sentido contrario, menos la por opresión por B secante de alfa, ¿sí? ¿Y cómo conocemos esto? Como el peso específico del agua multiplicado por su altura. Y de ahí todo lo demás sigue el mismo proceso. Entonces voy a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina. Voy a pasar a la siguiente lámina y acá tenemos lo siguiente. Acá, chicos, por si acaso, esta es la misma imagen, ¿sí? Acá están algunos valores de... Acá en la parte inferior están las dos primeras líneas, sino que ya utilicé el gráfico de la lámina anterior. Y acá tenemos la tabla completa con todos los valores, ¿sí? Entonces, necesitamos la altura de la dovela, que es un dato. ¿Por qué necesito la altura de la dovela, chicos? Con la altura de la dovela, ¿qué voy a poder conocer? Altura de dovela, chicos, ¿ah? A ver, acá está mi dovela. Acá está mi dovela. De la dovela yo conozco el ancho de la dovela. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuál fue el primer paso a realizar en el primer ejercicio? Tenía que calcular el área, ¿no? Tenía que calcular mi área para luego poder conocer el peso, ¿sí? ¿Y por qué acá utilizo la altura? ¿A qué figura se aproximará esta dovela? ¿O a qué figura se aproximan en general mis dovelas en una superficie circular? ¿A un rectángulo? Sí puede ser a un rectángulo, pero también a un trapecio, ¿verdad? ¿Sí? Podría asemejarse a cualquiera de las dos figuras, ¿sí? Nosotros en el curso vamos a indicar que esta dovela se aproxima al área de un trapecio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En realidad acá ya tenemos la altura, ¿sí? Y este h de la dovela, ¿sí? Este h de la dovela, en realidad acá lo he graficado mal. Este h de la dovela debería estar en realidad acá, en el centro, ¿sí? El h de la dovela debería estar acá en el centro. ¿Y qué altura me representa en el centro, chicos? Vendría a ser nuestra altura promedio, ¿verdad? Y multiplicando esa altura promedio de la dovela con el ancho de la base, yo obtengo el área, ¿sí? Entonces, el peso sería el h de la dovela, ¿sí? En este caso, porque es el h promedio, ¿sí? Está el centro de la dovela, el h multiplicado por el ancho de la base multiplicado por
el peso específico. Calculamos para cada una de las fajitas. Acá lo que hemos colocado son las posiciones en X para cada uno de los ángulos de inclinación que hemos calculado. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos este ángulo de inclinación? Como el arcoseno de X entre R. ¿Qué otro dato voy a necesitar acá? La altura del agua, ¿no? Lo mismo. Imagínense que acá tenemos nivel freático. ¿Cuál va a ser mi altura del agua? Esta de acá. ¿Sí? Con la altura del agua puedo calcularla por presión. El H de agua por el peso específico del agua. ¿Cómo hemos calculado el X, chicos? A ver, recuerden que para el X, ¿no? Nosotros en la lámina anterior nosotros teníamos la superficie de falla, teníamos una superficie circular, teníamos el centro de la circunferencia, ¿verdad? Teníamos el centro de la circunferencia y dijimos que respecto al centro, eso iba a ser mi coordenada 0.0, ¿sí? Y todos los alfas los calculamos al centro de cada dovela. ¿Qué cosa es el X? El X es la posición en ese eje, ¿sí? Por eso es que acá tenemos 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros. ¿Sí? ¿Sí se entiende de dónde sale el X, chicos? Ya, perfecto. Entonces, tenemos la poropresión, ¿sí? Y calculamos el N. Cuando tenemos nivel freático, ¿cómo se calcula este N? Como W coseno de alfa menos la poropresión por B secante de alfa. ¿Sí? Y eso es el cálculo que se ha realizado para cada línea. Lo mismo para el esfuerzo actuante, ¿no? W seno de alfa. Listo. W seno de alfa para cada una de las dovelas. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular sumatorios. Disculpe, ¿en el T es W seno de alfa solo eso o también menos menos el mu por... No, solamente W seno de alfa. Recuerden que ¿quién es mi fuerza actuante, chicos? ¿Quién es mi fuerza actuante? El suelo. ¿Sí? El suelo. En este caso, el agua, si bien es cierto, actúa también como es una fuerza actuante, pero recuerden que se lo estamos quitando justamente a la fuerza resistente, ¿no? Si se dan cuenta, acá en la parte superior, nosotros no le estamos sumando la fuerza a favor de la resistencia del agua, sino le estamos quitando esa fuerza que produce la poropresión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, chicos? Ya podemos calcular el factor de seguridad, ¿cierto? ¿O no? ¿Por Felenius ya podríamos calcular el factor de seguridad? Ahora vamos a ver por qué entra ese B. El cálculo del B es para Bishop. Ahora vamos a ver el cálculo de Bishop.
Pero por Felenius, ¿ya podría calcular o no, chicos? ¿Qué tendríamos acá por Felenius? La cohesión multiplicado por qué cosa, chicos? Por la longitud del arco, ¿verdad? Más el n por la tangente del ángulo de fricción entre la fuerza actuante, ¿no? Debido al peso. ¿Cuánto es nuestro ángulo de fricción? Nuestro ángulo de fricción era 12 grados y la cohesión era 25 kilopascales. O kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Cohesión 25 kilonewtons por metro cuadrado por la longitud del arco, que nos había salido 25.23 metros, ¿verdad? Más el n, o la sumatoria en este caso en realidad, 852.693 entre 577.5308, ¿sí? ¿Cuánto le sale ese factor de seguridad? 1.41, ¿no? ¿Qué podemos opinar sobre este factor de seguridad, chicos? Que es estable, ¿verdad? Es estable. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia con Bishop. ¿Sí? Acá se me han movido algunas columnas que no deben aparecer, que en realidad es porque en el Excel hay que transformar el ángulo a radianes, ¿sí? Por ahí van a ver algunas columnas que no deberían aparecer. Y tendríamos lo siguiente. Por Felenius ya hemos calculado el factor de seguridad. La longitud de arco no es dato, pero a nosotros lo que nos daban era el ángulo teta, ¿sí? Que era el ángulo de acá. Y conocíamos el radio, ¿sí? Entonces, teta por r, yo puedo conocer la longitud del arco, ¿sí? Entonces, voy a pasar de lámina para ver la diferencia con Bishop, ¿sí? Toda esta parte superior, ¿no? Que es nuestra fuerza, en este caso, nuestra fuerza resistente, ¿no? Ya la conocemos, ¿sí? Acá conocemos C por B más peso por la presión por B. Acá este secante debería estar adentro, tangente del ángulo de fricción. Este W seno de alfa también ya lo conocemos, ¿no? En realidad toda esta parte ya la conocemos. Y la diferencia con Bishop es que considera las fuerzas tangenciales, ¿sí? Entonces, hay un factor adicional que tenemos acá abajo, que es 1 más tangente de alfa por tangente del ángulo de fricción entre el factor de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para nosotros poder utilizar Bishop, tenemos que conocer un factor de seguridad previo, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el cálculo de estas fuerzas tangenciales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto ya lo conocemos, esto de acá también ya lo conocemos, y calcularíamos esto para cada línea. En la primera iteración, ¿qué factor de seguridad utilizaré? Este de acá, 1.40, el que obtuve por Felenius. Me va a salir un nuevo factor de seguridad, 1.4099.
Voy a volver a hacer la misma iteración. Reemplazaré este factor de seguridad, 1.4099, acá, y voy a obtener una segunda iteración, 1.410217. Nuevamente, utilizaré este factor de seguridad acá y obtendré otra iteración por bit. ¿Sí? ¿En qué momento me voy a detener? Si se dan cuenta, acá tengo 1.4099, 1.4102 y acá también ya tengo 1.4102. Cuando yo por lo menos observo que estos primeros 4 decimales ya se parecen, yo puedo detener la iteración y decir que este es mi factor de seguridad por Bishop. Esa es la gran diferencia entre estos dos métodos. ¿Sí? Es simplemente hacer un cálculo adicional de las tangentes, de las fuerzas tangentes, y calcular nuestro nuevo factor de seguridad. El último punto que vamos a revisar ahora es el cálculo del factor de seguridad en condiciones pseudoestáticas. ¿Sí? ¿Qué dijimos que ocurría en las condiciones pseudoestáticas? Teníamos una fuerza actuante adicional, que es la fuerza del sismo. Esta fuerza sísmica se va a calcular también como W seno de alfa multiplicado por un factor equivalente F. Este factor F es el factor de aceleración equivalente. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular este factor de aceleración? ¿La aceleración qué cosa es, chicos? La aceleración es nuestro PGA, ¿verdad? Entonces, este PGA, ustedes ya saben cómo calcularlo. Podemos obtenerlo de la curva de isoaceleraciones, ¿no? Podemos obtenerlo de la curva de isoaceleraciones. Si lo quiero obtener de la curva de isoaceleraciones, tengo que conocer la latitud y la longitud de la ubicación de mi proyecto. ¿Sí? De la ubicación de mi proyecto. Entonces, vamos a asumir que nuestra aceleración, nuestro PGA, es 0.40 veces la gravedad. Este factor de aceleración, F, ¿sí? Se va a calcular como un medio o un tercio o un medio del PGA, ¿sí? A ustedes les deberían indicar con cuál de estos factores se va a calcular el PGA. Si no nos lo indican, ¿no? Nos vamos siempre por el lado más conservador, ¿sí? Podríamos tomar o un tercio o un medio. Para este ejercicio yo he calculado el valor con un medio, ¿sí? Entonces el cálculo sería el siguiente. Tengo como dato, ¿sí? A ver un segundo, chicos. Tengo como dato el PGA, 0.40 veces G. Vamos a calcular el F, ¿sí? Que estamos diciendo que va a ser un medio de 0.40 G. Esto sería 0.20 G, ¿no? Recuerden que la aceleración ¿en qué unidades está, chicos? Metro por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué más tendríamos acá?
dijimos que la fuerza sísmica se calcula como W seno de alfa por F. Entonces, acá lo que vamos a hacer es adicionar esa fuerza sísmica. ¿Sí? Vamos a adicionar esa fuerza sísmica. Y lo van a calcular como una columna adicional. ¿De acuerdo? Un segundo, chicos. ¿No? Acá tendríamos lo siguiente. Recuerden que acá las unidades está en metros por segundo cuadrado. Recuerden que hay que dividirlo entre la gravedad, ¿sí? Para poder obtener únicamente el factor. Acá sería entre G, ¿sí? Para poder luego obtener únicamente el factor. Y acá tendríamos W seno de alfa, que ya lo tenemos, ¿no? Este T para nosotros es W seno de alfa, multiplicado por el factor, ¿sí? Que nos debería salir, ese valor nos debería salir menos 1.67. El siguiente valor igual, ¿no? Menos 4.27. Menos 4.27. Y así para cada una de las 10 dovelas. Finalmente obtendremos nuestra sumatoria, 115.51, y calculamos el factor de seguridad pseudoestático, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Tenemos la cohesión por la longitud más el n por la tangente del ángulo de fricción entre la fuerza actuante más la fuerza sísmica. ¿Sí? Simplemente reemplazamos acá nuestros valores. Nuestra cohesión era 25 por 25.23 más el n, 852.61 por la tangente de 12, si mal no me equivoco, entre 577.53 más 115.51. Este factor de seguridad entonces nos sale, ¿no? El pseudoestático. Este factor de seguridad nos debería salir 1.16. ¿Qué podríamos opinar sobre este factor de seguridad pseudoestático, chicos? ¿Es estable o no es estable? Recuerden que el factor de seguridad pseudoestático tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Por lo tanto, sí es estable. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? No es complicado, ¿verdad? No está complicado el tema de estabilidad de taludes. Ahora les envío el ejercicio que vino el semestre pasado para que lo vayan revisando y lo revisamos igual la próxima clase, ¿sí? Ahora se los envío, justo el ingeniero Dilo me lo ha compartido, así que se los envío ahora se los envío ahora, chicos, ¿ya?
Bien, chicos, entonces eso sería, estudien, practiquen, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que tengan buen fin, chicos. Nos vemos, chicos, cuídense.